Bueno, en la primera parte vimos la presentación del ejercicio y cómo se organizan las armaduras. En esta segunda parte nos vamos a meter con la parte de los coeficientes, de los momentos y de su dimensionado. ¿Bien? Para empezar, ¿qué son esos coeficientes? Bien, voy a tener dos tipos de coeficientes. Estos coeficientes Bael, que ustedes ya los han escuchado. Voy a tener los coeficientes de apoyo y por otro lado voy a tener los coeficientes de tramo. Bien, van a ser distintos, cada uno se va a hallar de distinta manera, cada uno va a representar otras cosas. Bien, pero ustedes ya saben que son coeficientes, que esos coeficientes representan porcentajes. Bien, vamos a meternos con los coeficientes de apoyo. Como les decía recién, ¿qué representan? Representan porcentajes. Bien, ¿porcentaje de qué representan esos coeficientes de apoyo? Representan el porcentaje del momento de referencia del tramo, si yo considero una losa aislada, que le voy a asignar al apoyo. ¿Bien? Es decir, le voy a colocar un coeficiente de apoyo, ese valor que le voy a colocar, que se representa con un número, lo que está diciendo es que va a ser un porcentaje de algo. Ese algo, ¿quién es? Sería el momento de tramo de referencia. ¿De acuerdo? Después lo vemos en números. ¿Por qué le voy a asignar coeficientes a los apoyos? Voy a estar evaluando momentos. Si ustedes se acuerdan o miran en la clase anterior de losas continuas, se hablaba de una cierta relación que existía entre los momentos, tanto de los apoyos como del tramo, cuando yo estaba estudiando por método lineal. ¿Bien? Si ustedes analizan un poco esa parte de la presentación y lo ven con esto, es lo mismo. ¿Bien? Yo lo que estoy haciendo es evaluando momentos. ¿Bien? De una losa con respecto a la otra, con respecto a los apoyos. ¿Para qué le estoy poniendo coeficientes y demás? Para buscar optimizar esas armaduras. ¿Bien? Para buscar optimizar las armaduras, porque yo partí de un criterio general de que tenerlas todas por debajo y levantar una de cada tres y que a su vez se pasen. ¿Bien? Entonces, si yo ya tengo ciertas armaduras en los apoyos, ¿bien? Que sin hacer ningún número yo ya sé que las tengo, voy a ver si esas armaduras que yo tengo no me van a servir para algo. ¿Bien? ¿Para qué? Si se acuerdan de vuelta con el teórico anterior, tal vez yo pueda considerar un pequeño momento en esos apoyos. ¿Bien? Y si yo tengo un momento, aunque sea chiquito en los apoyos, mi momento de tramo se va a disminuir. Si se me disminuye mi momento de tramo, las armaduras van a ser un poquito menores. ¿Bien? Y entonces lo que estoy haciendo es optimizándolas. Partí de colocar la serie general, voy a evaluar los momentos, ¿bien? Y tal vez me sirva para poder reducir las armaduras en el caso de si lo comparo con lo que fuese una losa aislada. ¿Bien? O sea, si la estudiase como una losa aislada. Esos porcentajes, bien, esos coeficientes de apoyo, ¿cómo se van a representar? Como venimos diciendo, que son con números. ¿Bien? ¿Cuáles son las dos reglas generales para colocar esos coeficientes, esos números? Son dos. El primero, voy a colocarle 0 cuando no va a existir continuidad. ¿Bien? O sea que le voy a colocar coeficiente de apoyo 0 cuando no exista continuidad. ¿Bien? Y le voy a colocar 0,5 cuando exista continuidad. ¿Bien? Salvo algunas excepciones que la vamos a ver un poquito en el teórico y ustedes después la van a profundizar en lo práctico. Pero ese es el criterio general. Si no hay continuidad, 0. Si hay continuidad, 0,5. ¿De acuerdo? Esos son los coeficientes de apoyo. Lo que les estaba diciendo recién, que un número puede representar un porcentaje. O sea, si yo multiplico cualquier cosa por 0, me va a dar 0. ¿Bien? O sea, es un 0%. Si yo multiplico algo por 0,5, lo que me va a dar, ¿bien?, es la mitad del valor, o sea, un 50%. Si yo multiplico algo por 1, es lo mismo que decir me estoy quedando con el valor original de un 100%. ¿De acuerdo? Vamos a ver la parte fácil de esto, que es cuando no existe continuidad. ¿Bien? A ver cuáles son los puntos o los lugares donde yo ya sé que no existe continuidad y que le voy a poner coeficiente de apoyo 0. Lo más sencillo, si yo no tengo una losa al lado, ¿bien? O sea, tengo vacío, es obvio que no tengo continuidad con nada. ¿Se acuerdan de aquello del 60%?
En este caso, tengo 0% porque no tengo nada, tengo vacío. ¿Bien? Entonces, en esos casos, no existe continuidad con nadie, ¿bien? Porque está el vacío del otro lado. Lo siguiente, cuando yo estoy evaluando aquello de las relaciones, de los lados comunes, de una losa con otra, ¿bien? Y estoy por debajo de un 60% de borde en común, tampoco voy a considerar la continuidad, ¿bien? Continuidad que es numérica. ¿Por qué? Porque no existe continuidad ni siquiera material, ¿bien? O sea, no tengo una continuidad mayor al 60%. O sea, no existe materialidad entre ellos mayor al 60%. ¿Qué otro punto no voy a considerar continuidad? Cuando yo voy a estar evaluando una relación de luces, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y una losa, o por lo menos la que yo voy a estar evaluando, tiene al lado una losa que es muy chiquita. ¿Bien? En esos casos va a existir continuidad material por la regla general de tener que pasar las armaduras, pero no va a existir la continuidad numérica. ¿Bien? Y le voy a aplicar 0. Algunos de estos ejemplos ustedes lo van a desarrollar en el práctico y algunos otros lo vamos a ir viendo en la clase de hoy. ¿En qué otro lado no existe continuidad? Por ejemplo, si se acuerdan, el baño, ¿bien? Que las armaduras no pasaban de una losa a la otra porque estaban en distinto nivel y la condición de equilibrio nos decía que no era indispensable levantarlas y pasarlas, ¿bien? Sobre todo pasarlas. En esos casos donde yo no paso armadura de una losa a la otra, ¿bien? No voy a considerar continuidad. ¿Bien? Por ende, en esos casos aplico coeficiente 0. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a estudiar ahora la otra parte? ¿Bien? Esos coeficientes de 0,5 cuando sí existe continuidad. Bueno, en primer lugar se tienen que cumplir estos puntos que ustedes están viendo que están en gris. ¿Bien? Estos 3 puntos que están en gris son generales del proyecto que estoy haciendo, o sea, no responden estrictamente a la estructura, ni a la sanitaria, ni al método Bael, ni al método de no responden a nada. ¿Ven? Son condiciones generales que son del proyecto. Que ya lo vimos, que todas las losas estuvieran a la misma altura, que no existiera fisuración, o mejor dicho, admito que existe fisuración, pero no es perjudicial, y que las sobrecargas no superaban los 500 Dan por metro cuadrado. ¿Bien? Estas son condiciones que son propias del proyecto. Luego, existía la condición del borde en contacto con el siguiente, que tenía entre una losa y otra ese borde de contacto mayor a un 60%, ¿bien? Eso ya lo habíamos visto cómo se desarrollaba. Y existe un segundo punto particular, ¿bien? Que es el que está recuadrado en rojo, que es que entre la luces sucesiva de una losa y la otra se cumpla que esa relación de luces, ¿bien? Esté en el entorno entre 0,8 y 1,25. ¿Bien? Voy a evaluar la luz de una losa, ¿bien? La luz sucesiva de la otra losa, es decir, en el mismo sentido, ¿bien? Y si esa división me está dando en el entorno entre 0,8 y 1,25, voy a decir que tengo condiciones de continuidad. ¿Bien? Y en esos casos correspondería, y digo correspondería, aplicar 0,5. ¿Bien? ¿Cuándo existe entonces continuidad? Siempre se tienen que cumplir ambas condiciones a la vez. ¿Bien? Es decir, el borde mayor del 60% y estar en el entorno de luces sucesivas entre 0,8 y 1,25. Si no se cumple alguna de las dos, no existe continuidad. ¿Bien? No puedo ponerle 0,5. ¿De acuerdo? Más allá de eso, si además de que se cumplen ambas condiciones, yo voy a ver si me conviene poner 0,5. ¿Bien? Ustedes entiendan que los coeficientes son elementos que nosotros le colocamos. ¿Bien? O sea, los coeficientes no vienen con la losa. Yo no hago una losa y ya viene con los coeficientes en los apoyos y en el tramo. Los coeficientes son elementos que nosotros colocamos. ¿Bien? Son elecciones que tomamos. Parten de reglas generales, obviamente, y de cosas que todos tenemos que coincidir, porque si no sería cualquier cosa. Pero si dentro de esa elección yo puedo decir, le podría dar continuidad, pero no me conviene. ¿Bien? Después veamos, van a ver en particular por qué.
Pero si no me conviene darle, no le voy a dar. Bien, voy a admitir que tiene continuidad, correspondería a un 0,5, pero no se lo voy a dar. Bien, le voy a dar un coeficiente un poquito menor, y lo vamos a ver ahora más adelante. Cuando se aplican esas excepciones que están marcadas de la regla general, bueno, cuando lo que le decía recién, cuando por más de que se cumplen ambas condiciones, ¿bien? 60% y entorno de luces entre 0,8 y 1,25 no me conviene. ¿Bien? O también lo van a ver en el práctico, cuando se cumple una condición, que es la del borde mayor al 60, ¿bien? Pero la otra, cuando yo hago el estudio de luces sucesivas, no estoy en el entorno de 0,8 y 1,25. ¿Y ahí qué hago? Porque ahí sería una zona gris. Bueno, eso es una excepción para la continuidad, que es particular de cada uno de los ejercicios y que después lo desarrollan en los prácticos. ¿Bien? Tenemos resueltos entonces hasta ahora lo que son los coeficientes de apoyo, ¿bien? Que es con los que arrancamos. Recapitulo un poco hasta acá lo que tenemos. Tenemos definido todas las losas del entrepiso, le definimos su espesor, sabemos que cumplimos las condiciones del método que nos dicen pueden hacerlo, ¿bien? Definimos cómo son las armaduras, partiendo del criterio general de que todas van por debajo y que una de cada tres se levanta, un quinto del alum menor. Vimos que para darles continuidades y que no existan fisuras constructivas, tenemos que pasarlas un cuarto, ¿bien? Del alum menor de la losa que entra, ya que definimos todas las armaduras. Y ahora empezamos a ver qué son los coeficientes de apoyo y cómo se definen, ¿bien? Y teníamos dos reglas. Cuando no hay continuidad, 0. Cuando hay continuidad, 0,5, salvo excepciones. ¿Bien? Pasamos ahora a ver qué son los coeficientes de tramo, que es el otro coeficiente que yo tenía también que evaluar, que determinar, que elegir o que calcular. ¿Bien? Y los coeficientes de tramo van a ser un poquito distintos, en el sentido de que no van a ser por una elección propia de nosotros, sino que van a surgir de una fórmula. ¿Bien? Esos coeficientes de tramo. ¿De qué fórmula surge? De la siguiente que está expresada en pantalla. Que lo que nos dice, que ya lo vieron en el teórico de la clase anterior, es que la semisuma de los momentos, de los coeficientes de apoyo, izquierdo y derecho, ¿bien? Semisuma le llamamos a sumarlos y dividirlos entre 2, más el coeficiente de tramo, tiene que ser igual a 1,25, ¿bien? ¿Y qué otra condición me establece BAE? Que el coeficiente de tramo no puede ser mayor a 1. ¿Bien? Si recuerdan, multiplicar algo por 1 es 100%. Y si yo estoy buscando optimizar armaduras o optimizar y evaluar momentos, no existiría algo, alguna configuración que yo hiciese que me empeorase la situación original de considerar la losa aislada. ¿Bien? Sé que por sus caras es un poquito entreverado esto, pero si ustedes razonen de que están partiendo, de que tienen una losa aislada, ¿bien? Que vamos a considerar la losa aislada, que va a tener su momento original como si fuese aislado, y que yo por las armaduras estoy viendo a ver si puedo optimizar un poquito y reducir esos momentos. ¿Bien? Entonces, si estoy buscando reducir, no va a existir ningún elemento, o no debería existir nada, que haga que mi momento se empeore. ¿Bien? Es decir, que algo termine multiplicándolo por un coeficiente mayor a 1. ¿Bien? Si hay dudas, recuerden que pueden sacarse el silencio y preguntar. Una pregunta, Sí. ¿esos coeficientes de tramo? O sea, esos coeficientes que dijiste que de apoyo y de tramo. No entendí porque justo se me cortó una partecita. ¿Los coeficientes de apoyo y el tramo qué? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían en qué sentido? ¿Qué números son los coeficientes de tramo? Sí, o qué son. Los de apoyo son los genéricos, voy a ir un poquito para atrás, que son estos que están viéndose en pantalla. ¿Bien? Los coeficientes de apoyo genéricos es el 0 o el 0,5. ¿Hasta ahí vamos bien, Natalia? Sí. Bien. Los de apoyo, perdón, los de tramo, ¿bien? Van a surgir de la fórmula que está en pantalla ahora, que sería como decir 0,5 más 0,5 dividido 2, ¿bien?
más un alfa de tramo, que no lo conozco aún porque es lo que estoy hallando a través de la fórmula, es igual a 1,25. ¿Se entiende? Bien. O sea, Sí, el de apoyo lo determino en función de las condiciones, y existen dos, 0 y 0,5. El de claro. tramo surge de esta fórmula, en donde de la fórmula lo que yo hago es despejar lo que está como alfa t, que es el coeficiente de tramo. Bien. Bueno, decimos entonces, esos coeficientes de tramo representan porcentajes. ¿Porcentaje de qué? Del momento de referencia de tramo, como si fuese una losa aislada, que le voy a asignar al mismo. ¿Bien? O sea, voy a tener un momento de referencia, que es el de la losa aislada, que ustedes ya lo han visto cómo se calcula. Ese momento de referencia lo voy a multiplicar por un coeficiente de tramo, siempre menor a 1, y eso va a ser el momento final que voy a calcular. Y eso, ese coeficiente de tramo, que es un coeficiente, es un número menor a 1, me está representando porcentaje. ¿Bien? Que ahora vemos cuánto vale. ¿Para qué hacemos todo esto? Repito, y es lo mismo que está puesto en la parte de los coeficientes de apoyo. Que voy a buscar relaciones para ver si con mi organización de armaduras, ¿bien? Yo puedo optimizarlas. ¿Bien? Puedo poner un poquito menos de armadura como si fuese una losa, que si fuese una losa aislada. ¿De acuerdo? ¿Cómo se representan estos coeficientes de tramo? Y acá, Natalia, capaz que te queda un poco más claro, con números. ¿Cuáles son los coeficientes de tramo que vamos a utilizar a lo largo del curso? 0,75, 1 o 0,9. ¿Bien? Esos son los tres coeficientes de tramo que nosotros vamos a utilizar en el curso. ¿De dónde salen? De la fórmula que está más arriba. ¿Bien? ¿De qué depende esa fórmula? De los coeficientes de apoyo. ¿De acuerdo? Esos tres coeficientes, un 0,75 representa un 75% de algo, un 1 representa un 100 y un 0,9 un 90% de algo. En la fórmula, ustedes ven que existen ciertas variables que nosotros ya las tenemos, ya sabemos cuáles pueden ser, que es 0 o 0,5. ¿Bien? Entonces, para eso, alguien puso una serie de coeficientes, o sea, puso las posibles combinaciones, y estos serían los casos generales, ¿bien? Tanto de coeficientes de apoyo, que son los que están representados en azul, como coeficientes de tramo, que son los que están representados en rojo. Bien, una aclaración importante, porque esta tabla ustedes seguramente la hayan visto en alguna ficha o en algún lado, y que es que los bordes gruesos o esa doble línea en los bordes no quiere decir que yo tenga una losa pegada a ese borde, ¿bien? Sino que quiere decir que yo la estudié a esa losa con respecto a las vecinas, ¿bien? Y le pude dar continuidad numérica, ¿bien? Producto de aplicar las condiciones del método Bayes. ¿Está claro esto hasta acá? Porque esta parte también es un poco entreverada, en el sentido que no representan los bordes gruesos continuidad con otras losas, es decir, que tenga otra losa al lado, sino que representa continuidad numérica producto de aplicar los métodos y las condiciones de Bayes. ¿Bien? Volvamos entonces ahora que sabemos que tenemos que colocarles coeficiente de apoyo. Una vez determinados y elegidos los coeficientes de apoyo, tenemos que calcular los coeficientes de tramo. Bien, vayamos a ver entonces cómo lo aplicamos. ¿Bien? ¿Y qué decimos en primera instancia? Bueno, no sé nada. No sé qué coeficientes tengo que elegir en cada uno de los apoyos. Bien, y por eso tengo varios signos de interrogación, que son en los apoyos. Vamos a empezar con los fáciles. ¿Bien? Vamos a empezar a poner los ceros, los coeficientes de apoyo cero, que es que cuando no existe continuidad. ¿Cuál sería el caso más sencillo que no exista continuidad? Que estábamos hablando hace un ratito, cuando tengo bordes libres. ¿Bien? O sea, cuando no tengo materia del otro lado, obviamente no existe continuidad. ¿Bien? Entonces, en los bordes libres, yo voy a colocar coeficientes cero. ¿De acuerdo? De mi planteo original, que tenía un montón de signos de duda, yo ya estoy empezando a despejar
por lo menos en los bordes. ¿Bien? ¿En qué bordes? En los libres. No tengo continuidad material, por ende coeficiente 0. ¿Bien? No puede ser otro que 0 cuando no tengo materia del otro lado. Veamos otra particularidad de los coeficientes y que tampoco existe continuidad, y que es en el caso de que yo tenga losas, ya sea que sean en lados paralelos o que por sus proporciones ustedes ya saben que se deforman y trabajan como si fuesen lados paralelos. ¿Bien? Y en particular es el caso de la losa 4. Dentro de la losa 4, si nosotros estudiamos su relación interna de luces, es decir, el lado en X sobre el lado en Y, ¿bien? Eso nos da un valor muy chico, ¿bien? Por debajo del 0,5. Eso lo que nos está diciendo es que una luz supera a la otra, supera el doble, mejor dicho, de la otra, ¿bien? Que supere una luz el doble de la otra, lo que nos está diciendo es que por más que tenga apoyo en sus 4 lados, su deformación va a ser del tipo cilíndrico, ¿bien? Se va a trabajar entonces como una losa apoyada en lados paralelos, ¿bien? En estos casos, para estas losas en particular, por más que formen parte del conjunto, ¿bien? No se les va a aplicar el método Bael. No se les va a aplicar el método, por tanto, los coeficientes de esta losa no van a existir, porque no se les aplica, ¿bien? Van a ser 0, que es lo mismo que no ponerlos, ¿de acuerdo? Porque los momentos funcionan distinto, ¿bien? Ustedes saben que no se calculan igual que como calculamos una losa rectangular apoyada en todo su perímetro, ¿bien? Entonces no le ponemos coeficientes, o le ponemos coeficientes 0. ¿Pero por qué? Porque para una losa apoyada en lados paralelos no se aplica el método Bailey. ¿Bien? ¿Qué nos pasaba si ahora recordábamos, o qué nos pasa, mejor dicho, si recordamos la losa del baño o la escalera? ¿Se acuerdan que ellas estaban en distinta posición y a su vez tenían un desfasaje temporal en el caso de las escaleras? Esas dos condiciones nos llevaban a que las armaduras no pasaban de un lado al otro. ¿Bien? Cuando no pasan las armaduras, no tengo continuidad material, ¿bien? Por tanto, tampoco va a existir coeficiente de apoyo, ¿bien? Quiere decir coeficiente 0, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? A todas las losas, o mejor dicho, a la losa interna, en este caso, le ponemos 0. Lo mismo pasa con la losa vecina. Cuando yo quiero evaluar el apoyo que tiene la losa vecina con la que yo estoy, con la que está en posición descendida, o en otra posición, el coeficiente también va a ser 0. ¿Por qué? Porque no existe continuidad material. ¿Por qué? Porque los hierros no pasaron de una losa a la otra. ¿Bien? Si resumimos hasta ahora, teníamos un montón de signos de dudas en todos los apoyos. ¿Bien? ¿Y qué íbamos teniendo? Si consideramos los bordes libres, teníamos todos estos ceros. Si consideramos la losa que se comportaban como lados paralelos, ¿bien? Tenemos estos ceros, que están graficándose en pantalla. Si consideramos las losas a distinto nivel, tendríamos todos estos ceros. O sea, lo que estamos haciendo es despejando incógnitas que tenemos, ¿bien? Partíamos de un montón de dudas, y ahora lo que estamos haciendo es empezando de lo sencillo, que es desde los ceros, cuando no existe continuidad. ¿Qué me está quedando entonces? Estos signos de duda, que lo que quieren decir es que son apoyos en donde tengo que elegir un coeficiente y que ese coeficiente tiene la posibilidad de ser distinto de 0. ¿Bien? Lo voy a tener que estudiar a ver si se cumplen aquellas dos condiciones extra que eran del borde en común mayor al 60% y que se cumple esa relación de luces sucesivas que están en el entorno entre 0,8 y 1,25. Esto es lo que les estaba diciendo recién. Para donde tengo las incógnitas, ¿ven? Voy a tener que ver estas dos condiciones y que se tienen que cumplir en forma simultánea. ¿Cómo hacemos ese estudio? Bien, tomemos la losa 1 y la losa 2, ¿bien? Para tener la referencia. La losa 2
tiene una dimensión en el sentido Y de 3 metros. La losa 1 tiene una dimensión en el mismo sentido de 4 metros. Entre la losa 1 y la losa 2 comparten un apoyo. ¿Bien? Que si yo me paro en la losa 1, que es de 4 metros 0,7, puedo decir que la losa 2, con quien yo estoy en contacto, tiene un 73% de mi apoyo en común. ¿Se entiende? Esto quiere decir que está cumpliendo con la condición de que el borde común sea mayor a un 60%. Las luces sucesivas, ¿cómo se aplican? Bueno, hago lo mismo. Me paro en mi losa, sería la losa 1, en este caso para ejemplificar. Tiene una luz en el sentido X de 3,50 metros y la losa 2 tiene una luz en el sentido X, es decir, sucesiva, con la losa 1, de 4,33 metros. Si yo opero, es decir, divido 4,33 metros entre 3,50 metros, me da 1,23. ¿Bien? 1,23 está en el entorno del 0,8, 1,25. ¿Bien? Por ende, también se está cumpliendo la segunda condición de relación de luces sucesivas. ¿De acuerdo? Veamos en cambio esos dos elementos, cómo se aplican cuando no se cumple alguna. ¿Bien? Que por lo pronto sería la relación de las losas 2 con la 4 y por razonamiento análogo de la 7 con la 4. Si vemos las fajas en común de la losa 2 con la losa 4, la faja me refiero al borde. La losa 4 tiene una faja, tiene un apoyo en el sentido Y, que está graficado con la flecha, de 1,07 metros. En cambio la losa 2 tiene 4,33 metros en ese apoyo. ¿Bien? Eso quiere decir que la losa 4 está compartiendo con la losa 2 un 25% del apoyo. ¿Bien? Por ende, no se está cumpliendo para la losa 2 que tenga un borde en común mayor a un 60%. ¿Bien? Si lo miramos al revés, claramente que sí, que la losa 4 tiene el 100% de su apoyo compartido con la losa 2. Pero para la losa 2 no tiene más de un 24% de apoyo con la losa 4. ¿Bien? ¿Qué pasa con las luces sucesivas si estudiamos estos dos casos? Bueno, en un lado tengo 3 metros y la otra losa, la otra luz de la losa sucesiva tiene 2,13 metros. Si yo divido 3 entre 2,13 me está dando 1,40, por ende se va de aquella relación original de 0,8 a 1,25. ¿Bien? O sea que en estos casos, de la losa 2 con la 4 y la 7 con la 4, no se cumplen ninguna de las dos condiciones del método. ¿Bien? O sea, no tienen el borde común y no están cumpliendo la relación de luces sucesivas. ¿Bien? Esto es lo que vemos, de que si hacemos las relaciones no se cumple. ¿Y qué nos pasa? ¿Qué acotación hacemos acá? Si no se cumple la condición de que el lado en común es mayor al 60%, ¿bien? Ni siquiera es necesario hacer el siguiente paso. ¿Por qué no es necesario? Porque no existe continuidad material. ¿Bien? Entonces, si no se cumple la primera condición, que es borde común mayor al 60%, ni siquiera tengo que estudiar el segundo punto. Ya le voy a decir que no tiene continuidad. ¿Bien? Descarto. ¿Qué decimos entonces? Que de aquellos signos de interrogación que nos quedaban, ya ahora definimos dos puntos más, que son estos dos ceros que están graficados. ¿Por qué? Porque no se cumple ninguna de las dos condiciones. ¿De acuerdo? Estos son los ceros que acabamos de determinar. Nos quedan ahora algunos signos de interrogación que son mucho menos de los que empezamos. ¿Bien? Vamos a ver estos signos de interrogación que nos quedan, cómo los despejamos. Y en particular vamos a pararnos ahora en la losa 2. ¿Bien? Repito, nos vamos a parar para estudiar los coeficientes de apoyo de la losa 2. ¿Y qué vamos a decir? Vamos a estudiar la losa 2 con la losa 1. ¿Bien? Y vamos a estudiar también la losa 2 con la losa 3.
En particular, entre la losa 2 y la losa 1, ¿qué nos pasa? La relación de luces sucesivas, como ven en pantalla, es de 1,24. Bien. El borde en común que tiene la losa 2 con la 1, considerando la losa 2, es mayor al 60%, es un 135%. ¿Bien? Entonces, se están cumpliendo ambas condiciones, que es borde común y relación de luces sucesivas. Yo voy a poder considerar continuidad y le voy a poner un 0,5. ¿Bien? ¿Qué pasa ahora si yo estudio la losa 2 con la losa 3? Hago el mismo razonamiento, divido las luces sucesivas, comparo la relación o el borde común a ver si supera el 60%, se cumplen también ambas condiciones, ¿bien? Entonces voy a decir que la losa 2 con la 3 es continua, ¿bien? Y le voy a poner coeficiente de apoyo entre la losa 2 y la losa 3 de 0,5, ¿bien? Si vamos a los casos generales y aplicamos la fórmula de aquella de la semisuma de momento, de coeficiente de apoyo, más el coeficiente de tramo, eso que se graficaba o se resumía en algunos casos generales, nos da que el coeficiente de tramo va a ser de 0,75. ¿Bien? Este razonamiento que se aplicó para la losa 2 con la 1, la 2 con la 3, es lo mismo para hacerlo abajo, de la 7 con la 6 y la 7 con la 8. ¿De acuerdo? Los razonamientos análogos, hagan las cuentas, le van a dar similares y determinan los coeficientes entonces de la losa 2 y la 7. Veamos ahora qué pasa cuando yo voy a estudiar la losa 1 con la 2, ¿bien? Y la 3 con la 2. Ustedes recuerden que tienen que ir losa por losa estudiando qué pasa con sus losas vecinas. ¿De acuerdo? La losa 1 con la losa 2. En primera instancia, la relación, ¿bien? 350 entre 433 cumple con la condición de estar en el entorno de 0,895. ¿Bien? Estoy cubriendo eso. Mi borde común es un 73%. Se cumple. ¿Bien? Estaría cumpliendo ambas condiciones. Entonces, ¿puedo considerar continuidad? Sí, puedo considerar continuidad. Pero ¿qué pasa? Si del otro lado, en donde yo tengo continuidad, y de pique voy a decir, si tengo continuidad, entonces le pongo 0,5. No. ¿Bien? En algunos casos, por ejemplo, en la losa 1, en donde yo puedo poner un 0,5 de un lado, pero del otro lado yo tengo un 0 necesario porque tengo vacío, ¿bien? En esos casos, ¿qué decimos? No recomendamos poner el coeficiente de 0,5 para el apoyo, por más que se pueda, ¿bien? En estos casos, en donde no me conviene, que era aquello de las excepciones, ¿por qué no me conviene? Porque del otro lado tengo un 0, yo le voy a poner 0,35 de coeficiente de apoyo. No voy a estar ni en el 0 ni en el 0,5. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no me conviene ponerle 0,5. Entonces para ahí le coloco 0,35. ¿Qué pasa en ese caso con el momento de tramo? El coeficiente, mejor dicho, de tramo. El coeficiente de tramo lo que va a sufrir es que si yo aplico la fórmula, me daría un coeficiente de tramo de 1,075. O sea que si yo coloco estrictamente ese coeficiente, me va a decir que mi momento original, como si fuese una losa aislada, se agrandó. ¿Qué me dice el método? No tiene sentido que pase eso. Entonces yo te voy a condicionar a que tu coeficiente de tramo no sea mayor a 1. ¿Bien? Yo te voy a decir que si tus cuentas te dan que el coeficiente de tramo es mayor a 1, lo cual sería ilógico, yo te lo limito y te digo, no, más de 1 no pongas porque es ilógico. Entonces, en estos casos donde tengo 0 y 0,35, ¿bien? Que el coeficiente de tramo me daría 1,075, yo lo limito a 1. Este razonamiento que se acaba de hacer para la losa 1 con la 2 es el mismo razonamiento que se debería hacer con la losa 3 con la 2, la 8 con la 7 y la 6 con la 7. ¿Bien? O sea, se razona exactamente igual.
yo les podría dar continuidad, pero no me conviene ponerle el 0,5. ¿Por qué? Porque no voy a ganar nada y voy a estar tal vez complejizando un poco el armado. Acá tienen resumido cómo serían esos coeficientes. ¿Bien? Dicho esto entonces, ahora ya tengo definidos todos los coeficientes. ¿Bien? Empecé definiendo los bordes libres, luego definí aquellas losas que estaban en distinta posición, definí también qué pasaba con las losas en lados paralelos, vi que cuando no se cumple alguna de las dos relaciones también tengo que ponerle 0, vi cuando se cumplen las dos relaciones que le puedo poner 0,5, ¿bien? Y vi en otro caso que aunque le pueda poner 0,5 no me conviene y lo bajo a 0,35. ¿Bien? Definí todos los coeficientes de apoyo y con eso obtuve los coeficientes de tramo que son los que están graficados en pantalla. ¿Qué debo hacer entonces ahora? Pasar a determinar los momentos, que va a ser la tercera parte de la grabación porque queda menos de 1 minuto. ¿Bien? Así que chiquilines, me despido, nos vemos ahora en la tercera parte.